Ya terminé mi vuelta, así me quedó. Recuerda que les había dicho que lo mismo que hicimos hasta acá era lo mismo que íbamos a hacer para acá. Quedó exactico, lo mismo, 4, 4, 4, 4, exactamente igual. Acá terminé mi vuelta, ya no voy a hacerle más vueltas de color crema, ya que lo tapé acá con el negro, entonces ya acá no me corresponde hacer más. Voy a meterle este tono encima del color crema. Vamos a hacer esto 3 veces, luego vamos a meterle el azul y así sucesivamente, ¿listo? Entonces quiero explicarles que acá obviamente el rombo también empieza a tomar forma. Acá me salieron igual 11, 2, 4, 6, 8, 10 y el que estoy terminando 11 puntos. No me va a variar ya que acá le estoy disminuyendo 2, pero acá se los estoy aumentando. Mira que ya me quedaron encima, ¿listo? Es como para tener la idea de por qué salen 11 si se supone que lo estoy disminuyendo acá en el rombo, no. Solo lo estoy corriendo los colores, ¿listo? Para las personas que están aprendiendo, me gusta mucho aclararle las duditas que a veces están como preocupadas, pero ¿por qué no? No se afanen, estos tutoriales están hechos es para eso, para aclarar todas sus dudas. Bueno, el rombo va igual, así, igual que este que les expliqué, que acá va crema, entonces como acá sigue salmón, pues acá sigue salmón, luego va a seguir azul y así. Lo mismo pasa con el rombo, va negro, ahora le vamos a colocar crema acá y luego irá el salmón. ¿Listo? Ese es el orden, que es muy importante que las personas sepan qué colores van a incluir. Van a decir, pero ¿qué incluyo ahora en el rombo? En el orden que está acá, ¿listo? El rombo empezó negro porque esta base iba negra. Ahora ya terminé la base crema, él va crema. Cuando ya haya hecho los cremas, voy a incluir este y luego el azul. Ese es el orden. Tenemos que tener claro eso para no confundirnos y que terminen metiendo el color que no es en el rombo. Igual no pasa nada, va a quedar simplemente con otro orden de color, no va a afectar en sí el diseño, ya que de todas maneras el rombo, digamos que es una partecita que no va a encajar como estos, que estos sí les expliqué que tienen que ir bien porque estos se van a unir acá, luego el azul también se va a unir en el centro de la estrella, ¿sí? Pero queda mucho más estético si el rombo lo adecuamos a los que tenemos. Sí es preferible llevar el mismo orden, ¿sí? Pero pues cuando las personas están muy avanzadas en su tejido y se dan cuenta que cometieron ese error del rombo, pero no afecta en nada el diseño, prefiero que no desbaraten. Prefiero que lo dejen así, que el orden de los colores pues no sea el sugerido, pero de todas maneras es válido, ¿listo? Pero si ese error lo cometemos acá, sí toca desbaratar, porque si acá tengo azul y acá tengo el salmón, obviamente no se van a juntar, no van a hacer el diseño que yo quiero. Entonces esta parte sí nos debe quedar en el orden que es, ¿listo? Bueno, acá seguimos con el salmón. Hago los dos sobre negro, recuerden que siempre deben de ir los dos sobre negro. Acá voy a hacer un negro corrido, entonces en esta vuelta, como pasó con el salmón, ya no nos va a quedar sino, como nos pasó con el color crema, ya nos va a quedar solo dos salmón. ¿Listo? Listo. Ahí hice los dos negritos, entonces vamos a disminuir ahora, es el color salmón. Así como se disminuyó el color crema, ¿listo? Son cositas que vamos aprendiendo poco a poco para cuando ustedes saquen sus propios diseños o estén adecuando un diseño nuevo para una mochila más pequeña, más grande. Entonces sepan esas partecitas. No se me pierdan mucho en cómo ir organizando los colores. Igual, si quieren la mochila más grande es muy sencillo, es colocarle una columna más. Estas son las columnas. Yo acá le coloqué la opción de hacer una columna más, entonces era 1, 2, 3 y esta sería la cuarta. Ya si quieren la mochila más grande es acomodar una columna más o
estas columnas que yo hice de 4, hacerlas ustedes de 6. Entonces no tendríamos 4 cremas, sino 6 cremas, 6 salmón, 6 azul, y acá lo adecuaríamos para sacar 6 verdes, que sería hasta acá. ¿Listo? Esas son cositas que nos sirven mucho en el momento de cambiar el tamaño de las mochilas. ¿Listo? Bueno, acá estoy haciendo mis 4 verdes, y como este es un verde amarilloso, yo lo dejé como amarillo porque en cámara creo que se ve más amarillo que verde, pero en sí es un verde, pero dejémoslo en amarillo, no los quiero confundir más, solo amarillo y ya. Bueno, acá voy a incluir este verde, que este sí es verde hoja, para que también me queden 4, pero entonces van a ir distribuidos así: 2 verdes acá, 2 negros acá, que es el centro de la estrella. O sea, yo le digo el centro de la estrella porque viene siendo la mitad de la estrella. Cuando lleguemos a la parte alta de la estrella, que estamos en la parte central de todo el diseño, se van a dar cuenta porque les digo que este es el centro. ¿Listo? Esta es la mitad. Ahora ya tenemos 2 verdes acá, 2 verdes acá. ¿Listo? Para un total de 4 divididos por 2 negros, pero pues quise adecuar el diseño así. Me gusta mucho el verde, pero no quería que se viera tan invasivo, quería que se viera un poco de este verde nomás. Igual, lo que yo siempre les digo, pueden adecuarlo como ustedes quieran, no tienen que regirse a lo que yo les digo en mis diseños o en mis mochilas, no. Ustedes pueden también elegir colores, elegir la cantidad de puntos, pero pues para las personas que apenas están empezando a tejer mochilas, sí es un poco complicado eso, ¿verdad? Igual poco a poco van aprendiendo y se van dando cuenta que no, que lo pueden hacer. También pueden sacar sus modificaciones, inventar diseños nuevos, crear diferentes líneas. A mí me gusta mucho esta de la estrella. Acá ya me estaba saltando un punto que no tengo por qué hacer, este puntito. Mis negros van acá. Acá están los dos, porque me iba perdiendo un poco, ¿sí ven? Miren, así queda esta vuelta. Así ya nos va dando forma. Mire lo bonito que ya se va viendo acá la parte del rombo. Y ya nos vemos para continuar. Obviamente acá sigue salmón. Listo. Y ya termino esta vuelta y nos vemos para continuar. Ya aquí terminé mi vuelta. Esta era la que estábamos haciendo. Recuerden, siempre el negro va. Ahora ya se va a ver mejor la línea, porque toca correr los negros para que hagan esta línea. Listo. Ya tengo 2 vueltas de salmón. Acá ya tengo 6 vueltas de crema. Entonces la otra vuelta voy a colocar los 2 salmón, igual que hicimos con el negro. Cuando ya tuvimos 6 negros, encima le colocamos 2 salmón. 4 negros a un lado, 4 al otro, que esta línea siempre va de 4 en 4 para que quede corrido. Bueno, acá ya no me queda salmón, hice los 2 negros corridos. Ahí ya se me perdió ese color salmón, pero va formando esta esquina que es tan bonita. Azul, 4 azules. Verde, seguimos el amarillo, perdón, dijimos que este lo íbamos a dejar como amarillo para no confundirlos. Entonces amarillo, igual sigue siendo 4 amarillos. 1, 2, 3 y este 4. El verde ya tenemos claro que van 4 verdes, pero están separados por 2 negros. Listo. Jalo un poquito que no esté por detrás. Lo mismo, 1, 2. Decimos que son 2 negros.
y 2 verdes. Esta puntada está muy apretada, bastante apretada está, pero es mucho mejor que la puntada esté así, apretadísima. Cuando la puntada está muy suelta, la mochila no toma forma de nada, empieza a verse caída de lados, no se sostiene sola. Y una de las, pues una como de realmente, o sea, una mochila que no se sostenga sola, no gusta mucho. Sí debe sostenerse sola. Entonces, por eso debe ir bien apretadita. ¿Sí? Ella va bien firme. Porque en sí esta mochila está muy apretada la puntada. Entonces siempre debemos tener muy en cuenta eso, de que la puntada vaya bien apretadita. Y acá vamos a terminar esta vuelta con 2 puntos negros, que son los que van encima del salmón. Y listo, así terminó nuestra vuelta. Ya va a empezar a subir para la forma de la estrella. Ya terminé mi vuelta. Mire lo hermosa que va quedando. Es lo que yo les digo, vea, ya solita se sostiene. Esto sucede primero porque la puntada es muy ajustada y segundo por los hilos que lleva por dentro. Por eso sí es necesario que lleve hilos por dentro, así sea de un solo color. No importa si hacen una mochila de un solo fondo, tiene que llevar hilos por dentro para poder que se sostenga. Mire lo hermosa que nos está quedando. Bueno, acá ya terminé esta vuelta, que era la que estábamos haciendo. Tapamos el rosa. Acá empecé con el azul. Es lo que yo les quería mostrar. Hace forma de una esquina, mira. Al paso que lo vamos tapando y voltea. Listo. Como una L, así. Como ustedes lo quieran interpretar, pero puede ser una L. Para mí es una esquina. Me encanta verlo como una esquina. Entonces acá ya empiezo con el azul. Ya acá, esta vuelta tapé el fucsia, el salmón, perdón. Y empecé con el azul acá, listo. También lo que les había explicado, ya tenía 6 cremas, entonces ya acá tenía que abrirlos para colocar los 2 salmones. Listo. Entonces ahí continuamos también con el rombo, ya tiene máscara de rombo. Y acá vamos a hacer la vuelta. Entonces, como ya tapamos el salmón, pues empezamos corriendo el negro para tapar el azul. Mire esa línea lo hermosa. Quiero que les quede claro, vea, la línea va acá, la línea va acá. ¿Sí ven? Por eso es tan importante que no nos saltemos los negros y que los hagamos corridos para que se vea la línea. Bueno, ya se está viendo muy bonita nuestra mochila. Espero que estén muy animados, que ya estén pensando en el próximo proyecto, que eso me pasa a mí. No he terminado ni voy a la mitad y ya estoy pensando cuál va a ser mi próximo proyecto. Bueno, hacemos los 2 azules sobre azules. Acá aún continuamos con los 4 amarillos, los 2 verdes, guardando los hilos, jalándolos un poco para que no se nos queden por detrás. Hay personas que enseñan en tutoriales a enrollar los hilos, hacer esto para que no se note. Es válido. A mí no me gusta hacerlo porque yo trabajo con mis hilos abiertos. Entonces, así me siento mejor. Cada vez que voy a agarrar un hilo, sencillamente yo lo agarro de donde va, me acerco a mi tejido y voy a tejerlo. ¿Listo? Entonces, por eso no me gusta enrollarlos, porque luego pues se me va a enredar mucho. Entonces no, trabajo muy fácil así, simplemente los tengo abierticos. Entonces, y yo esto lo sostengo firmes, o si tengo que estarlos jalando para que no me queden recogidos, pues sencillo, lo jalo un poquito y ahí se esconde, ya queda bien. Listo. Entonces por eso no recomiendo enroscarlos
como hace la mayoría de gente, porque se nos enreda, se nos complica mucho para tejer. Entonces no, esa técnica no me ha funcionado a mí. Vea, yo agarro mi hilo, me acerco a mi tejido y ahí, vea, listo. Se me hace muy sencillo así. Ya hemos avanzado bastante en la mochila. Las personas que están aprendiendo, espero que les esté yendo bien, que no tengan mucha dificultad. Igual en los comentarios pueden ponerme si alguna parte se les enreda, si siente que alguna parte no expliqué muy bien, en qué de pronto, en qué fallé, que diga usted no entiendo, esta parte no me quedó clara, y con mucho gusto haré las aclaraciones. Bueno, entonces acá continuamos. Ya sabemos que encima del salmón va todo azul, así como hicimos acá. ¿Listo? Entonces así continuamos y ya nos vemos para seguir, que ya nuestro trabajo está muy adelantado. Bueno, yo ya la tengo bastante adelantada, porque pues es lo mismo de lo mismo. Acá ya tapé el azul, entonces empecé el verde. Acá ya tenía mis 6 salmón, entonces ya hice 4 salmón a un lado, los 2 azules, 4 salmón, en el orden que va. Mire, va crema, crema, salmón, salmón, ahora el azul. Entonces luego seguirá este amarillo. Amarillo, no es verde, es amarillo, es un amarillo verdoso. Acá igual, ya como el negro va a ir corriéndose, pues ya tengo 2 negros sobre el amarillo, y así lo vamos a ir llevando. ¿Listo? Igual nos vemos más adelantito. Voy a adelantar unas vueltas. Creo que ya está claro cómo debemos de avanzarla. Ya saben muy bien que este azul ya en la otra vuelta tiene que quedar los 6 azules. Cuando ya tengamos los 6 azules, ya le vamos a meter 4 a un lado, los dos amarillos, y 4 al otro lado. ¿Listo? Y acá pues así como va, seguimos. En la otra vuelta entonces ya este negro va a ir sobre el amarillo. Luego en la otra vuelta ya va a ir sobre el verde, hasta que ya nos quede solo este negro. ¿Listo? Igual voy a adelantar y les voy a mostrar por si les queda alguna duda. Ya acá he adelantado bastante. Quiero mostrarles cómo voy acá. Yo les dije que siempre me gusta mucho modificar los diseños. Siempre trato de modificarlos. Pues es una forma de ponerle mi sello personal, como para que la mochila no se vea exactamente igual a otro diseño, ya que estos diseños pues ya son creaciones de otras personas, entonces me gusta ponerle como mi toquecito. Bueno, quiero mostrarles cómo hice esto. Es muy fácil, pero pues algunas personas que apenas están aprendiendo se les dificulta mucho entenderlo, entonces quiero una pequeña explicación, no está de más. Acá en el rombo exactamente lo mismo que hicimos con todos los colores. ¿Listo? Entonces acá ya metí los 2 amarillos. Bueno, es solo por si se les complica. Yo sé que son muy capaces, yo sé que lo van a lograr, pero pues no quiero confundirlas, no quiero que tengan que estar desbaratando su trabajo. ¿Listo? Pero sé que pueden. Entonces acá ya hice el amarillo, como siempre 2 por encima del negro. Sabemos que siempre tiene que ir, está un poco ajustada. Listo. Y listo. Y los 2 negros corridos que nos van a quedar por encima del verde. 2 negros. Dije lo contrario de lo que hice. Bueno, jalo un poquito mi negro. 1, 2. Y acá voy a hacer los 2 verdes. Igual repito los 2 negros. Quería también explicarles que ya en esta vuelta no hice los 2 por color,
Acá tenía 2 cremas, 2 salmón, 2 azules. Acá me fui ya por 3 vueltas. ¿Listo? Por eso cambió un poquito ya mi diseño. Así ya vamos a terminar esta vuelta. Y ya ahorita les voy a enseñar también la otra vuelta. No quiero que se me confundan. Entonces ya en un momento vamos a empezar la otra para que quede claro esta partecita, ¿sí? Que ya no tengo 2 sino 3 vueltas por color. A esta altura del tejido aún sigue habiendo acá 11 colores, así como empezamos acá con 11 crema, 11 salmón, 11 azul, acá sigue habiendo 11. ¿Listo? No, ese no ha cambiado para nada, para que sepan que no se ha modificado. Y ahora todas las L's que se van formando, que son como las patitas de la estrella. Entonces ya voy a terminar esta vuelta y les muestro cómo continúa la otra. ¿Listo? Así nos tiene que quedar hasta ahí. Ya adelanté bastante, y acá quiero enseñarles que por ser la parte donde se empieza el diseño siempre va a quedar un poco diferente. ¿Listo? Tengo 2 opciones: hacer los 3 colores verdes, amarillos, así como está acá, pero entonces acá ya voy a empezar el verde, entonces me va a quedar subido, un verde allá, un verde más abajo. Entonces voy a colocar acá el verde inmediatamente. ¿Listo? No importa que me salte una vuelta del amarillo. Esto suele pasar cuando se está empezando un trabajo, siempre en la parte que se empieza, o sea, en esta parte iniciamos, entonces siempre va a quedar un poco diferente. No es un error, es una cuestión de trabajar en espiral. Entonces al trabajar en espiral, pues obviamente no nos va a quedar parejo, ¿no? Pero no pasa nada. Yo prefiero corregirlo así, haciendo de una vez y no terminar los amarillos, porque entonces me quedaría acá amarillo y acá me va a quedar verde, entonces se va a ver alto, se va a ver uno alto, uno más bajo, y no quiero eso, no quiero que se vea así. Entonces para que se me vea mi verde parejo, pues entonces me voy a saltar uno amarillo acá. ¿Listo? Que se va a notar menos. Si me salto un amarillo se nota menos que si me saltara el verde. Bueno, de todas maneras, si tienen alguna duda, escríbanme en los comentarios. ¿Listo? Acá ya va a cambiar un poquito el diseño, que también quería por eso mostrarles este pedacito. Yo voy a meter acá el color verde para darle continuidad acá en el centro. Igual también podrían colocarle el amarillo o otro color, pero no, yo prefiero el verde porque quiero que se note la continuidad de mi color verde. ¿Listo? Y obviamente acá sobre el amarillo pues ya me voy con toda verde. Entonces por eso tenía que colocarle el verde acá, para poder que quede todo verde, porque si yo termino estas 3 amarillas, acá tengo amarillo y acá me toca empezar verde. Entonces eso es lo que quiero que me entiendan. Pero suele pasar, o sea, siempre va a pasar que en esta parte donde empezamos el diseño, donde empezamos la primera vuelta de nuestro motivo, siempre va a quedar un poco diferente. La idea es que no sea mucho, o sea, la idea es que entre menos se note, mucho mejor. Pero si pasa, o sea, no es de que está quedando mal nuestra mochila, no, está quedando muy bien, pero entonces por eso toca buscar la mejor forma de que no se note. Para mí la mejor forma fue esta. ¿Listo? No hacer los 3 acá, sino irme de una vez con el verde. Y la verdad pues se nota muy poco, el error no está tan evidente.
Pero si lo hacía al contrario y colocaba acá los 3 amarillos y acá me iba con verde, luego en la otra vuelta me tocaba los verdes, entonces me iba a quedar uno alto, uno bajo. Eso sí se nota muchísimo y no quería esa parte. ¿Listo? Acá sigo tejiendo normal. Ya sabemos, van los 4 negros, van los 4 crema. Ya esto es algo que ya a esta altura del tejido lo tenemos claro, ¿verdad? Que esta es la parte del rombo. Siempre jalar un poquito mi hilo. Listo. Ahora el salmón, y acá en el centro del rombo entonces ya lo que voy a colocar va a ser el amarillo. Ya tengo los 2 amarillos encima del azul, porque de todas maneras quería adelantarles, pero esta parte sí se me hizo muy importante explicarla. Esta parte sí se me hizo fundamental hacerlo para que ustedes entiendan el porqué de algunos motivos que no les salen, y cuando llegan a esa parte creen que todo su trabajo está mal, y entonces muchas personas desbaratan todos sus trabajos porque creen que está mal, pero no es un error de ustedes, es simplemente que por trabajar en espiral se dan este tipo de cosas, pero no va a estar mal. ¿Listo? Igual, si les pasa, por favor coméntenme y yo con mucho gusto me comunico con ustedes para mirar cuál es el caso. ¿Listo? Miren, así nos queda, y así entonces nos va a quedar todas. Así nos tiene que quedar esta, que en esta sí están las 3, porque pues obviamente no es el primer motivo que hicimos. Y así vamos. ¿Listo? Entonces ya nos hablamos para continuar. Ya he avanzado bastante. Ahora quiero mostrarles esta partecita que ya la cerré con negro. Acá ya le metí 2 puntos negros, no le voy a meter más, solo 2, porque en la otra vuelta ya lo voy a tapar con amarillo como hice con este. Igual les voy a mostrar para que ustedes me entiendan un poco mejor. ¿Listo? Entonces acá nos habíamos quedado en todo el verde, y ya ahora lo que hice de verde lo voy a cerrar totalmente en negro. ¿Listo? Quería explicarles este pedacito para que no se me confundan. Miren, igual hago los 4 crema normal como iba. Acá me voy con negro, pero entonces lo hago todo negro por encima del verde, todo. Porque ya aquí estaríamos en la mitad del diseño. Este sería toda la mitad del diseño. ¿Listo? De pronto les parezca muy cortito, pero es porque es una mochila muy pequeña, ¿ok? Igual esta sería la mitad de mi mochila, porque quiero hacer, desde un principio siempre quise que quedara pequeña, o sea, nunca busqué hacerla grande. Por eso modifiqué el diseño para que me salieran motivos pequeños. ¿Listo? Aquí estoy terminando de darle la vuelta al verde. Todo el verde va tapado. 2 negros, o sea que tengo que hacer lo mismo que hice acá al principio. Habían 2 negros, entonces los tapé con negros, y acá entonces tengo que hacer lo mismo, tapar todo el verde. Listo. Y igual 2 negros, ok, 1 y 2, y ahí ya voy a empezar entonces los colores que van acá. Voy a jalar un poquito mis hilos que no me hayan quedado ahí recogidos, eso también ayuda a que quede bien apretadita. Y empezaré por el color crema para hacer los 4 cremas. Quiero mostrarles este pedacito acá para que ustedes me entiendan cómo metí el negro.
Yo sé que ya hay muchas personas que van entendiendo el diseño y sienten que han aprendido muchísimo. Y yo sé que sí es así. Pero también tengo claro que hay personas que se les dificulta un poco más. Entonces por eso trato todavía de explicar muchas cositas para que no queden a medias, para que no se me pierdan en el camino, sino que podamos terminar la mochila. Listo. Igual jalo un poquito el azul, todos los he ido jalando poco a poco, no es mucho, solo es como para que si se acumuló el hilo en la parte de atrás se corta. Acá igual voy a hacer 4 verdes, listo, porque así como hemos hecho todos, de que cuando tenemos 6 ya hacemos 4 y 4, exactamente lo mismo, listo. Pero entonces acá voy a poner 2 negros, que esos no los voy a aumentar, serán solo esos 2 negros, y en la otra vuelta desaparecerán, no quedarán negros, listo. Quiero que les quede claro que solamente los hago para marcar el centro del rojo. Entonces esos negros son los únicos 2 que van a ir ahí, no voy a poner más. En las próximas vueltas ya lo que voy a hacer es repetir exactamente esto mismo. Esto que hice, 6 verdes, 2 verdes, 6 azules, 2 azules, exactamente voy a hacer como si me devolviera, ¿listo? Para la parte de arriba. Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces quería mostrarles que ya aquí tapé mi estrella con negro. Este viene siendo el centro de la estrella, ¿listo? Este es el centro hacia abajo, este es el centro hacia los lados, ¿listo? Entonces ya nos vemos para continuar.